de junio estuvimos leyendo solamente 2 capítulos, que fue el pedido por ti, que era el 6.17, que es como Aulo Gelio se acercó a un gramático y le preguntó el significado de la palabra obnoxious, y el gramático no quiso contestarle, o le contestó mal y le dijo que obnoxious significaba pues conocedor del delito, y luego Aulo Gelio empezó a ponerle ejemplos en los cuales se demostraba que no era conocedor del delito, que Plauto decía otra cosa distinta, ¿no? Y después, en el 6.16, pedido por Lorena, estuvimos leyendo las clases de alimentos lujosos que comían los romanos en una gula viajera. Bueno, la lista era... Inmensa. A ver, la lista era el pavo real de Samos, el atún joven de Calcedonia, la merluza de Pesinunte, el cabrito de Ambracia, las nueces de Tasos, la murena de Tartesos, el escaro de Cilicia, la bellota de Iberia, las nueces de Tasos ya lo he dicho, ¿no? Sí. Bueno, un sinfín de productos. La verdad es que ese capítulo pues nos reímos bastante, sobre todo porque aquí a Frontón el atún joven de Calcedonia le hizo mucha gracia. Ese capítulo, no sé, no voy a pronunciarlo, pero es grandísimo. Hemos dicho mientras no estabas que el otro de esa noche Ática 7 fue el significado de obnoxious, y como el gramático se había hecho un lío con la petición de Aulo Gelio, ¿no? En la octava noche Ática, ya todas estas hasta las 16 somos tú y yo solos, aunque no me esté escuchando ahora. Sí, en la octava hablamos sobre la comparativa que había entre Publio Cornelio Escipión y padre y Alejandro Magno con la forma de tratar a las chavalitas, porque se supone que Escipión era puro, no era puro, era casto, era Fabricio, y Alejandro Magno sí había sido puro, de respetar a la esposa de Darío, ¿vale? Ese es el 7.8 y fue pedido por Miriam, ¿vale? Luego Lorena nos pidió el 7.17. ¿Quién fue el primero que se preocupó de que la gente tuviera libros? El primer librero de la historia, que dijimos que fue el tirano Pisístrato de Atenas. Y por último leímos el de Virrena, que fue el 7.14. Las clases de castigos. Estaba la colasis in onucesía, la timoría y el paradigma. Castigo para corregir, castigo para restaurar el honor, o castigo que sirviera de ejemplo. Sí. ¿Vale? ¿Queréis comentar algo mientras paso a la noche Ática 9? No podemos comentar con gusto. Así que... Sí, hay que comentar. Lo que no se puede comentar es decir abiertamente este es el mejor o este fue muy bueno. Pero a ver, yo no quiero coartar los comentarios, ¿eh? Aquí estamos presentando y se puede opinar. Lo que no se puede el coartador. Coartador. La 9, ¿eh? Las 9 nos trajo la primera y única vez que 2 personas coincidieron plenamente en la petición. Fueron Fran y Lorena y nos pidieron el 9.5, las clases de placer. Y esto desató un debate que no ha acabado todavía porque no tenemos la opinión de Lorena. Había muchas opiniones de filósofos. Yo le insistí, pero no me hacía caso. Vaya, hombre. Había muchas opiniones de filósofos sobre si el placer era bueno o si era malo por naturaleza y demás. Luego tuvimos el 9.4. Grandes prodigios de pueblos que, por ejemplo, tenía la cabeza de perro, gente que mataba con la mirada.
Y estos libros que se encontró Aulo Gelio, donde entre otras cosas se encontró a gente que tenía plumas. Ese fue divertido. Había muchas cosas ahí, ¿eh? El cambio de sexo. En la boda. En la boda. En la boda, es verdad. Este era del libro, ¿no? El libro que se encontró... Bueno, se encontró unos legajos en el puerto de Brindisi, sí. en el cual estaban los libros de Aristeas de Proconeso, de Onesícrito, de Filostéfano y de esta gente. Y sigo, ¿no? Los Antonio Gala, Muñoz Molina de la época. Sí, pero bueno, ¿te acuerdas de gente que corría con una pierna solo? De los que tenían las piernas hacia atrás... Del pueblo de Albania, donde todo el mundo era canoso. de la tribu que empezaba a lavar un árbol y a la gente, y al día siguiente se morían. Pues sí, eso fue un capitulazo. Muy entretenido. Y luego tuvimos el 9-3, que es el baby shower de Alejandro, y cómo Filipo le mandó la carta a Aristóteles para que fuera a ser el maestro de Alejandro. Hombre, no hacemos comentarios fuertes, pero digamos ese capítulo... ¿Qué te pasa? Que, hombre, pensábamos que iba a ser una cosa y fue otra. No porque fuera peor, sino que pensábamos que iba a ser una cosa y... No, porque nosotros pensábamos que iba a ser en plan de celebración del bautizo, y lo que le dijo fue: no me alegro de que haya nacido mi hijo, sino de que haya nacido en la época en la que tú le puedas dar clase, ¿no? Sí. Ese fue, ¿no? Pensábamos que iba a decir, yo qué sé, oye, te voy a mandar unos 2-2, ¿sabes? Algunas cosas estas, pero para ver cómo era, ¿sabes? En realidad esa persona. Tráete un sonajero. Un sonajero, una cosa así, ¿no? En plan, oye, que yo qué sé, el niño ha tenido fiebres o cosas de estas para que fuera más humana, y el tío ahí con sus palabras y dejando ahí su frase célebre. Bueno, en fin. Me ha pesado 3 kilitos. Oye, una cosa como esa, ¿no? Así que pasamos a la noche ática 10, si os parece. Sí. Noche ática 10 tuvimos el 10-16, pedido por Sonia Virrena. Higinio contra Virgilio. Higinio contra Virgilio. El 10-18 fueron las edades del ser humano según Servio Tulio y Tuberón, pedido por Miriam. Cuando se consideraba que una persona llegaba a la vejez. Dijimos que fue a los 55 años, según estas citas, ¿no? Estos autores, ¿no? Y el 10-12, que lo pedimos nosotros, en un exceso de libertad, que fue los chismes sobre Demócrito y la paloma de Arquitas. Hombre, la paloma también. La paloma artificial que Arquitas de Tarento soltó y volaba hasta que... Y se quedó ahí el capítulo. Es verdad. No sabemos hasta qué. Ese fue un buen capítulo. Ese fue un muy buen capítulo. Así que... Qué bien. Esa fue... Y ahí llegamos al Ecuador. De las noches áticas. Así que ya estáis en vuestra cabeza haciendo cábalas, ¿no? Yo también lo estoy haciendo. Sí. Incluso estoy apuntando. Cabalito. Está bueno, ¿cómo estamos? Bueno, por favor. Al igual que Frontón, que está plenamente centrado en esta noche ática. Yo si supiera escribir. A ver, entenderme que pisa los Estados Unidos y se te olvida ser alfabeto, ¿no? ¿Ser qué? Espérate. Se pisa los Estados Unidos y te vuelves analfabeto, ¿no? Sí. Iba a decir ahora mismo más o menos una cosa así, sí. En la noche ática 11, no estoy diciendo las fechas ya. Bueno, da igual, que cuente la gente cada 2 semanas. En la noche ática 11 fue el 16 de agosto. Estábamos a punto de morir en esa época. ¿De calor? ¿No? El 16 de agosto, nada más decir agosto ya provoca sufrimiento. Me estoy apuntando las cosas. Fue el
leímos el libro 11, como fue la Noche Ática 11, el libro 11. Y el primer capítulo fue pedido por Sonia, 11.9, el soborno que le hicieron a Demóstenes cuando se tuvo que poner esa bufanda porque decía que había cogido frío, y el otro rival suyo le dijo que a lo mejor no tenía angina, sino platina, ¿no? O algo así. Anginas de plata. No quería... Pues porque no podía hablar, porque decía que tenía anginas. No, ay, es que me encuentro mal, no puedo hablar. Si es porque le había... Esto era lo del soborno, creo, ¿no? Sí. Se me viene a la cabeza. Estado atento, hubiera escuchado la palabra soborno. Y yo, es que llega con retardo. Vale. Sí, tuvo Lenny Kravitz. Lenny Kravitz fue la portada de esa Noche Ática, sí. Es verdad. Luego pediste tú, Frontón, porque no tuvimos muchas peticiones ese día. Luego pediste tú la historia de la palabra elegantia. ¿Recuerdas? Que nos contó la historia de la palabra elegantia. Emocionante capítulo. No me acuerdo muy bien. ¿Me podéis hacer memoria? ¿Me podéis recordar? Pues que la habían utilizado gente, la palabra elegantia. Que había cierta gente que lo había utilizado. Luego el 11.8, que lo pedí yo, fue ese historiador que había escrito unos anales en griego sin saber griego. Hostia, es verdad, sí. Y le habían dado en la boca porque decía, pues si no sabes esto, ¿no? Porque... Y luego a última hora tuvimos la petición de Miriam, que nos pidió el 11.1, el origen del término Italia, que era por los bueyes, ¿no? Puede ser, ¿no? Era una palabra relacionada con los bueyes, ¿puede ser? O algo así. Se llama Italia era por un animal. La Italia se llamaba Italia por los bueyes o algo así, ¿no? Sí, es que no me acuerdo ahora mismo. En la 12ª Noche Ática, si no queréis comentar nada. No. Pues en la 12ª Noche Ática tuvimos el 12.2, que fue pedido por Virrena. Sí. Era Séneca criticando a los grandes ídolos de Aulogelio, metiéndose con los dioses. Por favor. Era Ennio, Cicerón y Virgilio. Se había metido con los tres. Sí. Y la verdad es que no salió tan mal parado Séneca como se preveía al principio. Porque después dijo algo así como que en ciertos momentos se le podía salvar a Séneca, ¿no? Pero bueno. Pero sí que es verdad que no le caía bien. Vamos a recordarlo. Después tuvimos dos peticiones de Fran. Que la primera fue el 12.6, el enigma del Junco. Ese enigma que nos estuvo partiendo la cabeza durante un mes y que al final era Terminus. Sí. Que lo descubrió Miriam. Sí. Fue el prodigio de Miriam, ¿no? Como nos sorprendió buscando con fiereza esa respuesta, ¿eh? Y por último, en esa noche 12 tuvimos otra petición de Fran, 12.7, que fue la mujer que envenenó a su marido y al hijo de su marido porque habían... ¿Por qué fue? ¿Por qué la envenenó? Porque habían hecho algo malo, ¿no? Habían hecho algo malo. Tanto es así que los jueces no castigaron a la mujer. La mujer había confesado... Era algo del hijo, ¿no? El hijo también estaba de por medio, ¿no? ¿No era? Que el marido había matado al hijo, ¿no? Puede ser que el marido había matado al hijo y ella mató al marido y al hijo del marido. Y los jueces... y al hijo del marido. Claro, al marido y al hijo mató ella. Sí, creo que has dicho al hijo del marido. El hijo del marido, sí. ¿Es verdad? Sí. El hijo, ¿no? Su hijo, ¿no? No, pero no era de ella, creo. Era el hijo, era de... No, era el hijo del marido. Era claro. un stepson de ese.
Sí, claro. Ella bueno, no recuerdo. Es verdad, sí. No recuerdo si es que le había matado al hijo o por algo había confesado. Y ella había confesado que sí, que era culpable. Pero que lo había hecho porque antes creo que fue que le había matado al hijo, perdón. Ahora sí. Bueno, el caso es que al final se salvó. Lo que pasa es que el caso es que al final se salvó la mujer, ¿no? Pasando a la 13, que fue el 13 de septiembre, hablamos del capítulo pedido por Miriam. Bueno, Miriam pidió 2 en esta ocasión. El 13.1 fue Naturaleza contra Destino. No sé si os acordáis, este dilema que tuvo Cicerón, si el destino era natural, si la muerte natural era la muerte que era antes de tiempo o no, y todas estas cosas, ¿no? Ese es el 13.1. Y luego el 13.8 también. Y luego el 13.8, también solicitado por nuestra amiga Miriam, era si todo se puede aprender en los libros o no. Y había opiniones al respecto. Y Aulogelio estaba bastante en la onda de que había que vivir aparte de los libros, ¿no? Aunque él mismo vivía poquito. Y luego el 13.27 fueron los versos de Partenio, que imitó Virgilio y fue pedido por Virrena. 13.27, unos versitos de Partenio. La verdad es que no me acuerdo exactamente qué decían los versitos ahora mismo. El 13.27. Vamos a buscarlo brevemente. Era sobre... La verdad es que estamos aquí haciéndonos preguntas cuando el libro lo tengo yo aquí al lado, pero bueno. El 13.27. Decía... no tenéis el libro, ¿no? Bueno. Era sobre el Glauco, Nereo, Melicertes, que ahí se había equivocado. Y luego Glauco, Panopea y Melicertes era bien. Era como una versión Glauco y no sé qué. La había imitado bien. Sí, y un toro para Neptuno. La 14, si os parece. En la 14 fue el 27 de septiembre y tuvimos 14.2, las funciones de los jueces, que nos lo pidió nuestro amigo Fran, porque dijo que no había estudiado ni derecho ni izquierdo. Y eso fue un capítulo en el que estuvimos hablando de que a Aulogelio lo habían... ¿Os acordáis? Que lo habían llamado para un juez y le pidió ayuda a Favorino. Le dijo Favorino: yo no te voy a resolver la vida. Sí. Es verdad, sí. Pero esto es lo que pasó. Y al final, ¿os acordáis que Aulogelio abandonó el caso y dijo: que me quito? Darle el caso a otro. Al final decidió por mojarse. Y luego fue el 14.1, que es ese discurso brutal de Favorino, lo pidió nuestra amiga Sonia. Fue el discurso brutal de Favorino contra los astrólogos y caldeos. Que sí, yo creo que el capítulo más largo que hemos leído en las noches áticas. Sí, eso fue larguísimo. Pero interesante, ¿no? Como era interesante, sí. El embarazo, que fue largo y... Me encanta el boli de Sonia. Un loro. Es un tucán. Ah, no, un loro. No te vengas arriba. No. Pues la noche ótica 14 solamente tuvo 2 capítulos, pero fueron largos, los jueces y los astrólogos. En la 15, que fue el 11 de octubre, fíjate cómo vamos acercándonos ya poco a poco a la actualidad, ¿no? El 11 de octubre tuvimos el capítulo 15.10, pedido por nuestro flamante productor, Juan Manuel Román, sobre el suicidio de las vírgenes milesias. Que era un caso que no se había podido resolver. No. ¿Por qué se suicidaron en masa? Para salvar para que no las estaban suicidando, ¿os acordáis? Y las estaban crucificando desnudas. Sí. Y a raíz de crucificarlas desnudas dejaron de hacerlo.
Y que teníamos la teoría de que no, teoría, vamos, que era obvio que hicieron eso para evitar que se suicidaran en masa, pero nunca llegamos a saber por qué se suicidaba en primer lugar. El 15-16 fue el segundo que leímos ese día y fue la extraña muerte de Milón de Crotona abriendo un árbol. Esto nos lo pidió Virrena aquí. Ese fue grandísimo. Milón de Crotona se murió intentando abrir un árbol y se quedó atrapado y los leones le empezaron a morder el culito. Muy triste. Luego nos atrevimos con el 15-7. Yo, perdón, porque no tengo tan localizado quién lo pidió. Creo que fue Miriam, pero no estoy seguro. Que era sobre el año 63. ¿Por qué nos entra la pena en el año 63? Sí, creo que fue Miriam. Seguro. Sí, ahora me estoy acordando. Fue sí. Interesante, sí. Cuando el emperador Augusto pasó el año 64 y le mandó una carta a su nieto diciéndole: alégrate porque ya tengo 64 años y he pasado el año climatérico. Y estuvimos discutiendo sobre la vejez y por qué el 63 no daba ninguna explicación fehaciente a Eulogelio, pero quedaba claro de que el 63 era preocupante, ¿no? Y por último ese día leímos el 15-4, que fue pedido por Lorena, sobre las hazañas de Ventidio Vaso, que había pasado de ser medianamente humilde a un personaje importante, ¿no? En la época de Julio César, ¿no? Ese fue Ventidio Vaso. A la 16, si os parece. Pues la 16 fue ya por fin, después de toda esta sarta de episodios que hicimos tú y yo solos. En la 16 volvimos a Skype, volvieron a verse nuestras caras en movimiento